en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM 1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Para todos, bienvenidos a Periodismo a Diario. Estamos aquí en la edición 1402 de este programa, número 80 para el año 2021. Bien. El tema central me parece que nuevamente vuelve a ser el del COVID. El récord de ayer de casi 40.000 casos realmente amerita ponerlo allí como número uno, pero hay que tomar en cuenta, tal como ayer dijimos, que hay un montón de casos de Formosa que ayer me decían que eran 19.000 que no habían sido blanqueados. Bueno, ayer, dentro de estos 39.652, hay 4 o 5.000 casos formoseños antiguos, que obviamente juegan para el promedio, pero en el número diario, bueno, acercarse a 40.000 casos realmente mete miedo. Yo les diría que con este caso de lo que va a suceder mañana, cuando se anuncie cómo se va a ampliar el DNU, yo me apuran un poquito, les diría que estoy muy de acuerdo con restringir la circulación, con cerrar casi todo, será el fin de semana, será durante la semana, si es necesario, adelantemos las vacaciones de invierno, que se paren las clases también, pero más allá de esto, que es una postura en todo caso, que puede estar inducida por el temor inclusive, yo diría que me iba a sentir mucho más tranquilo si durante estos últimos meses alguien hubiera planificado algo. Porque uno siente que no tiene red, porque los políticos no se han preocupado por esta circunstancia, y yo presumo que se durmieron en los laureles. Y los médicos que ayer asesoraron al presidente con tanto dramatismo, vuelvo a decir, dramatismo que comparto, porque uno no puede, en todo caso, rebatir la opinión médica, tuvieron 6 meses, 7, 5 si quieren, para pensar protocolos, para buscar medidas. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos si pasa aquello? Una mesa de arena como se hace en cualquier guerra, porque esto es eso. Sin embargo, el ciudadano se siente indefenso ante el poder político que solo se ocupa de la chicana del día a día sin pensar en estas cosas que es lo que hace bien a la comunidad. ¿Qué se hizo? ¿Dónde están esos protocolos? ¿Qué se pensó? Bueno, la Argentina es el país del vamos viendo. Creo que Carlos Melconian fue quien bautizó así al plan económico. Bueno, en todo la Argentina se maneja con este grado de improvisación. Por eso da bronca que ahora, urgidos por el problema, ayer casi 500 muertos, estamos casi en 70.000, urgidos por lo que se viene, por el grave tema de la ola
que ya tenemos encima con un montón de variantes que no se conocen, etcétera, etcétera, nadie se haya sentado a pensar soluciones. O por lo menos no las han mostrado para que la población las comparta. ¿Esta es una guerra? Bueno, Winston Churchill le decía a los ciudadanos qué iba a pasar en la guerra, cómo iban a sufrir y cómo lo iban a pasar y cómo iban a superarlo. Bueno, si esto es una guerra, la verdad que nuestros gobernantes, políticos, todos ellos de profesión, cuando digo gobernantes digo todos los poderes de todos los partidos, están pensando únicamente en su propio ombligo y por eso tomar este tipo de decisiones se hace mucho más difícil, porque la gente, como no les cree, como no les tiene confianza, como les ha perdido sabe que ellos han perdido la brújula, sabe que ellos han perdido el rumbo, entonces, bueno, se comporta como se viene comportando. No hay autoridad moral, más allá de que no hay autoridad, porque si vos tenés todos los protocolos preparados, tenés arriba de la mesa, tirás esa autoridad moral para que todo el mundo te dé bolilla, te atienda y cumpla. Ahora, bueno, vamos viendo, lo atamos con alambre, como se decía hace muchos años. Hay que bajar la circulación, sí, hay que cerrar muchas cosas también. Hoy el presidente va a buscar el apoyo de los gobernadores. Ayer hizo una videoconferencia con algunos de ellos. Bueno, hoy, después que los infectólogos ayer le dieron todo este panorama terrible que está sucediendo, ahí el presidente parece que recién ahora se ha puesto a trabajar para ver qué hacemos. Bien, dicho esto, algunas cosas se han tomado, ¿no? Se han ampliado, por ejemplo, algunos créditos o algunos desembolsos, o se refinancian préstamos bancarios a sectores afectados, pero todo se va haciendo sobre la marcha. Nada por previsión, que es lo que en todo caso a uno le hubiera gustado tener. Otra cosa que está tapada, pero yo creo que está tapada por la vergüenza que tiene el gobierno, es que no hay novedades de las vacunas. A ver, ¿cuántos vuelos hay en este momento en ciernes yendo a China, a Rusia? No hay. Entonces estamos hablando la semana que viene que puede llegar una partida de AstraZeneca desde México por aquel negocio que se hizo con Hugo Sigman en el mes de octubre, octubre, que después se pasó a diciembre, después a enero, y estamos en mayo y va a ser junio. No solo problemas acá, problemas en México, en Estados Unidos. Bueno, de hecho, estas vacunas que el gobierno argentino pagó en su gran cantidad, recién empezarían a llegar la semana que viene. Anoche aprobaron en diputados el aumento de las alícuotas del impuesto a las ganancias para empresas, 124 a 104. Le digo a los diarios, muchachos, párenla con lo de maratónica sesión. Ya es una frase hecha que todos conocemos. Siempre que se pasa de medianoche la sesión es maratónica. Hoy ya los diarios de papel ya salieron. En cambio ahora uno se entera por internet. Les vuelvo a decir, esto 124 a 104 habrá sucedido durante la madrugada, ya está en todos los portales. Hay una nueva escala de alícuotas para compensar la baja que se hizo a la cuarta categoría, o a la llamada cuarta categoría en otros tiempos atrás. Está todo el bloque de carnes, con la decisión probable de intervenir Liniers para limitar la operatoria. Hay dos temas fuertes de economía, uno en finanzas. Ayer una toma de fondos que no alcanzó, pero que los diarios más oficialistas presentan como un éxito. Y el superávit comercial de abril, tachín, por supuesto, ya que hablamos de oficialismo, del diario de Cristóbal López. Con respecto a la reforma a la ley del Ministerio Público, ayer se conoció un rechazo de las principales cámaras empresariales, el AEA, que nuclea a los dueños de las empresas, el Foro de Convergencia, que las nuclea a todas, la Cámara Argentina Estadounidense de Comercio, IDEA, ACDE, bueno, un rechazo empresario muy fuerte. Hoy así está planteado en la tapa del diario La Nación. Anoche también se entregó en Uruguay Fabián Rodríguez Simón, después del pedido de captura que le hizo María Servini de Cubría. Sobre Fabián
sobre Rodríguez Simón, pueden leer una nota de Carlos Pañi muy descriptiva hoy al respecto, que incluye este tema, porque él lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo con las derivaciones del lawfare, etcétera, etcétera. Otra cosa que tiene que ver con un personaje del poder es con Amado Vudú. Ayer el diario La Nación descubrió que estaba en una lista de beneficiarios de un crédito a tasa cero, y después desde el gobierno dijeron, bueno, no hackearon, lo pusieron, no tiene nada que ver, La Nación se apresuró. Bueno, la historia está allí. Esta gente que estaba monitoreando el crédito, que el otro día el presidente mismo fue a presentar, no saben cómo controlar sus sistemas informáticos, o bien la cosa existió y a último momento la quisieron cubrir. Veremos. Anoche, bueno, todo el día de ayer hubo en Lugano, en el barrio Padre Mujica, un operativo antinarcos, mucho despliegue de la fuerza de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo para que lo muestre la televisión. Y bueno, esto es hacer un poco de ruido, en todo caso, para que los muestre la televisión, y finalmente veremos qué pasa al respecto, porque están los vecinos verdaderamente alarmados. Marcelo Tinelli anoche hizo su descargo por el tema del primer programa, pero se la agarró con Daniel Goyán, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le dijo que tenía problemas judiciales. Le recordó que está procesado en el plan Cunita y que bajo ningún punto de vista habían dejado de cumplir los protocolos sanitarios. Así todo, a Tinelli ayer lo castigó River. Bueno, no sé si lo castigó River. Perdió con la competencia 15-6. Ahora, toda la gente de Tinelli se fue a ver a River. Bueno, mucha gente de Tinelli fue a los canales de cable a ver cómo River con Enzo Pérez al arco le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe, que fue una de las noticias del día. Hoy tapa, por supuesto, fotografía en todos los diarios. En Copa Libertadores, Vélez le ganó 2-1 a La Calera, pasó de ronda. Arsenal sigue en la Copa Sudamericana. Hoy Boca a las 21 ante Barcelona de Ecuador. Y debe haber muchas más cosas, pero esta es un poco una apretadísima síntesis. Les dije que hay un bloque económico importante, así que vamos a ir metiéndonos en alguno de los temas con Néstor Sibona. Néstor, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para todos y toda la audiencia. Efectivamente, una de las últimas novedades, ahí estaba espiando, a ver, porque hubo un par de cambios en ganancias en la empresa. Sí, claro, pero fue precisamente para poderlo sacar, ¿no? Claro, y quería ver qué alcance tenían, pero me da la impresión que no es algo demasiado importante. Y también estaba pendiente en la agenda de diputados el consenso fiscal, que después vamos a explicar en la columna de Economía Apta para Todo Público, la contradicción del gobierno, que dice preocuparse por los precios, pero se preocupa más por los impuestos, que inciden en buena medida sobre los precios. Y el otro tema, Hugo, es que, bueno, de a poquito, yo escuchaba tu introducción con el tema de la pandemia. Creo que el gran problema del gobierno es que en un año electoral quiere que la economía sufra lo menos posible, pero se hace cada vez más difícil a medida que avanzan los casos. Y la asistencia va saliendo así, medio a cuentagotas. Incluso al ser un comerciante gastronómico, el dueño de un bar, decía, es medio contradictorio que por un lado el Banco Nación apruebe préstamos para reformar los locales, para atender afuera con calefactores externos, y por otro lado se cierren sábados y domingos, que son los días de más venta. Bueno, esto, como vos decías, es una improvisación tras improvisación, tratando de endosar el costo político, pero bueno, cuando vos hablabas de esto, que no hay una estrategia coordinada, se me ocurrió una metáfora futbolística. Perdóname, Néstor, te la dejo decir. Yo no dije que no hay una estrategia coordinada, dije que no hay una estrategia. No hay estrategia, tal cual, pero bueno. Yo pensé, es como que si vos sos director técnico de un equipo, decís, bueno, voy a reforzar bien la defensa, pero no te ocupás del ataque, nunca vas a hacer un gol,
y no pasa nada, o a la inversa, voy a hacer un equipo ofensivo y te llenan de goles. Suena eso, ¿no? Los movimientos del gobierno frente a esta pandemia, que por supuesto era inesperada hace 1 año y medio, pero no la segunda ola ni el problema de las vacunas, que como vos decís, con suerte empezaría a llegar la semana próxima, pero después de tantas promesas de llegada de millones de vacunas, vos ves mucho escepticismo. ¿Qué decir ahora con tu columna? Porque son 8:20 y tenemos prevista para la próxima media hora una nota. Y en todo caso, como el tema fiscal es uno de los temas donde hay uno de los grandes agujeros hoy por hoy de la economía, estaría bien relacionarlo con la cuestión de los precios, porque pero, evidentemente si los precios solamente suben porque los empresarios son malvados, verdaderamente estamos viviendo la década del 50, donde se combatía al agio y a la especulación. Es decir, la misma receta repetimos recurrentemente en esta historia de improvisación tras improvisación, pero repitiendo errores anteriores. Estamos probados por todos los costados. Bueno, una prueba, después lo comentamos esto. Ayer mismo el ministro Culfas, que fue el único que salió a hablar de desarrollo productivo, dijo que esta suspensión de exportaciones podría ser más corta que los 30 días, que el problema es las maniobras en el mercado lineal de su facturación, y es necesario cerrar todas las exportaciones de carne en lugar de focalizarse en eso. Y por otro lado, bueno, ahí empezó el paro de comercialización de 9 días. Tenemos un ministro de Agricultura y Ganadería, que vamos a recordar el nombre, que se llama Luis Basterra, que parece que no jugara en este partido, es un problema ajeno a él. Y la verdad que, bueno, todo esto forma parte del clima, sobre todo en el sector empresario, no solo de escepticismo, sino de bajón, diciendo, bueno, no vamos a ningún lado. Así. Bueno, cuando gustes vamos a la... Enseguida, yo miraba una foto del presidente con Carla Bisotti, está en algún diario de hoy. No me la voy a dar de poder interpretar los semblantes. El presidente está escondido detrás de un barbijo, así que se le ven solamente los ojos. Hay que mirar la foto esa, porque se lo nota totalmente abatido al presidente de la Nación, que entiendo debe estar sometido a un estrés tremendo con esta cuestión del manejo de la pandemia, más la economía, más la política interna y externa. Pero bueno, para eso es presidente, digo. Se supone que el número uno de cualquier hogar, de cualquier empresa, de cualquier país, tiene que estar centrado en resolver todos los problemas a una costa de su propio físico. Claro. Y el presidente le cuesta permanentemente arrancar. Tiene arrestos, declaraciones que después se contradicen con otras anteriores, quiere quedar bien con Dios, pero queda mal con el diablo. La verdad que la está pasando mal Alberto Fernández, y se corre el riesgo que la política sea repudiada por la gente. ¿Te acordás aquello del que se vayan todos? Eso era una anarquía. Que se van todos, nadie gobierna. Bueno, hoy por hoy la gente dice, ¿quién nos gobierna? Porque gobernar significa ponerse a cargo del timón. Por eso yo lo nombraba a Winston Churchill, que es lo primero que a uno le viene a la memoria, a la mente, cuando tenés que decir un tipo que se puso al frente en una situación dramática como es hoy, por ejemplo, la situación del manejo de la pandemia. Bueno, vamos a algo mucho más contante y sonante, como son los impuestos, como son los precios. Te ponemos ya mismo la presentación y después te escuchamos. Javier, ¿puede ser? La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en Periodismo a Diario por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. CGC, Compañía General de Combustibles. 100 años en Argentina. Seguimos explorando nueva energía. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0810-555-7863. viviendadigna.org.ar. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Recordamos el título de esta columna es Impuestos versus Precios. ¿Por qué? Porque uno ve o escucha declaraciones del presidente prácticamente todos los días diciendo que está preocupado por la inflación. Pero esta preocupación por la inflación tiene que ver más con los efectos y no con las causas. Yo diría 90% contra 10%. Y lleva a estas improvisaciones con una función en continuado. Bueno, está el tema de las carnes. Esto que ayer dijo Culfas, que el tema era para combatir su facturación y maniobras especulativas. En realidad, hace 10 días el gobierno había sacado la declaración jurada de exportación de carne justamente para verificar eso y autorizar o no exportaciones. Así que, ¿para qué se prohibió todo? Y por 30 días, que por otro lado nadie cree que van a ser 30 días, la verdad que es un absurdo. Hay otro detalle, Hugo, que yo hace varios días que quiero comentar. El dólar oficial minorista no termina de llegar nunca a los 100 pesos, supongo, porque el gobierno o el Banco Central suponen que ahí va a ser título de los diarios, un título simbólico, porque la verdad que a 100 pesos no conseguís dólares. Pero hace por lo menos 10 días que las subas son minúsculas, de 3, 4, 5 centavos. Ayer, por ejemplo, cerró a 99,69. Y me parece que, bueno, este paso quizá va a llegar a 100 para fin de mes o fin de la semana que viene. Pero está también el tema de las tarifas, el sainete con las tarifas de electricidad, que las tarifas de gas, que probablemente se apliquen en junio, van a ser del 6%, pero se aplican a las distribuidoras y no al transporte de gas. Esta canasta con precios fijos, que ahora hoy un diario va en negocios y dice que, bueno, en realidad va a tener un ajuste del 5% y después quedaría fija hasta las elecciones, pero las empresas no quieren que los precios vayan a la etiqueta porque no saben si los pueden mantener, y si exportan a otros países esos precios no tienen ningún sentido. Y bueno, y en el fondo, todo este lío por la inflación que llega a afectar hasta la exportación, que la Argentina necesita como el agua, se contrapone con que no hay ningún tipo de improvisación con los impuestos y que en el caso de los alimentos representan el 40% del precio final, como en muchos productos, ¿no? Bueno, ayer, como decíamos recién, la Cámara de Diputados aprobó esta reforma de ganancias que va a contramano de lo que estaba en el consenso fiscal, que es otra cuestión que tiene pendiente la Cámara de Diputados. Supongo que no se llegó a sancionar ayer. Pero vamos por partes. Uno dice, se prorroga el consenso fiscal hasta el 31 de diciembre de este año, como está el proyecto en diputados. Dice, bueno, está bien, es una prórroga de algo que ya venía en 2020, pero en 2020 hubo un giro de 180 grados con lo que se iba a hacer con los impuestos provinciales y municipales. El consenso fiscal con los gobernadores que se había firmado en 2017, fin de 2017, en el gobierno de Macri, preveía que el impuesto a las ganancias de las empresas se iba a bajar escalonadamente para estimular la inversión y la creación de empleo, porque también bajaban los aportes patronales, y por otro lado iban a ir bajando
escalonadamente el impuesto a los ingresos brutos y otros impuestos de estos que son así cosas que te van encareciendo los precios sin nada cambio, como el impuesto a los sellos, básicamente. ¿Qué dice esta ley que va a ser aprobada seguramente por diputados? Porque en definitiva le da más recursos a los gobernadores y a los intendentes en un año electoral. Bueno, que la alícuota de ingresos brutos, que el año pasado se suspendió la baja, pueden subir ahora. Y la verdad que ingresos brutos es el peor impuesto y el más distorsivo porque se aplica en cascada a toda la cadena de producción y comercialización y va directamente al consumidor. O sea que si una alícuota pasa del 3 al 4 o al 5%, eso directamente se traslada a precios. Ahora, esto significa que, por otro lado, es como una retención, porque al facturar ya le retienen a cualquier empresa, o ya sea fabricante, productor, transportista, comercio, y generalmente no puede recuperarlo, aunque tenga saldos a favor, como a diferencia de lo que pasa en el IVA. Hay provincias, esto es un dato del tributarista César Litting, que acumulan hasta 300 meses sin devolver esos cobros, que bueno, hay que hacer todo un trámite y nunca sale. Y como producto del consenso fiscal, también vuelve a subir el impuesto de sello, que por ejemplo a cualquier compra de un bien, de autos, de un inmueble, y las tasas municipales, que hay más de 100 en la Argentina, que parecen como mordidas, porque se aplican con cualquier motivo. Por un cartel en la vía pública vos pagás una tasa, por un anuncio publicitario hay impuestos que son tasas que son fondos solidarios para construir cosas que nunca sabes si se hacen. Y también se eliminan los topes para el ABL, en el caso de la Capital Federal, y el impuesto inmobiliario, con aumentos en las valuaciones que van del 100 al 500%. Cualquier empresario que tiene esta semejante presión tributaria, y esto agregarle después lo de ganancias, que bueno, solo quedan afuera las pymes, pero lo vamos a tratar después de la columna, si no lo alargamos mucho. Bueno, tarde o temprano se termina en los precios. Y ayer un empresario pyme de la provincia de Córdoba, que se llama Agustín Spachesi, subió al Twitter el calendario de mayo. En 21 días tenía que hacer 22 pagos de impuestos. Y bueno, a esto sumale que los combustibles acaban de completar una suba de precio de 18% en 3 meses, probablemente ya no se ajusten hasta fin de año, pero aumentaron más que la inflación en este periodo. Esto te duele en el bolsillo, pero también hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de lo que se paga en el surtidor va a la FIP. Y bueno, con toda esta locura de costos tributarios hay otro problema. No solo es un castigo para las empresas, para las que trabajan en blanco y pagan todos los impuestos, eso ya lo sabemos. Como contracara, es un premio enorme para los que están en negro y no pagan. Es como un premio reforzado. Las diferencias entre que paga en blanco y en negro pueden ser de 50, 60, 70% a favor de que no paga. Y la verdad que, como se puede observar, incluso ayer mismo salieron fotos, todas las inspecciones de la FIP o de la Secretaría de Comercio, ayer por ejemplo se la vio a Claudia Español mirando los precios cuidados en los supermercados, va a las grandes cadenas y a las grandes empresas como si fueran las únicas causantes de la inflación, y la economía en negro no existe. El resto, bueno, bien, gracias. Y terminamos acá. Auspiciaron Economía apta para todo público con Néstor Sibona. Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. CGC, Compañía General de Combustibles. 100 años en Argentina
Seguimos explorando nueva energía. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0810-555-7863. viviendadigna.org.ar. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario por Ecomedios. En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos. Por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Aquí estamos nuevamente con Periodismo a Diario. Estaba repasando los datos del tiempo. Estamos hoy en la mañana más templada de la semana. Veníamos todos los días a esta hora con temperaturas alrededor o por debajo de los 10 grados. Ahora 12 grados 4, 88 de humedad. El cielo está celeste, efectivamente, pero si uno mira el pronóstico del Servicio Meteorológico, muestran que el día se va a ir cargando de nubes hasta mañana por la mañana, ya que por la tarde, noche, sábado y domingo se esperan lluvias y chaparrones. Así que un fin de semana verdaderamente complicado. La máxima para hoy, 18 grados. Néstor, hace un ratito apareció en el boletín oficial la resolución por la cual se suspende por 30 días las exportaciones de carne. Hay que leer los considerandos como para y tomar algo como para que no te agarre taquicardia, porque son verdaderamente algunos entre los risibles y los falaces. Sí, pero bueno, esto es porque el Estado tiene que cuidar a los consumidores. Entonces, dice que la supervisión de los mercados está facultado al Ministerio de Desarrollo Productivo para intervenir en los mismos,
si su funcionamiento perjudique el bienestar de los usuarios o de las usuarias y consumidores o consumidoras, y agrego yo, y por qué no niños y niñas, y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a los objetivos del desarrollo nacional. Bueno, yo le voy a decir a los muchachos del Ministerio de Desarrollo Productivo que esto ya se hizo y que perjudicó a consumidores, consumidoras, niños, niñas, hijos y entenados, a todos. La verdad, los mismos argumentos de siempre para frenar la economía durante 30 días, que es lo que va a suceder con el tema de cierre de exportación. Además, los dólares que necesita Guzmán, pero bueno, ya está. Sí, no solo Guzmán, necesita la Argentina. Ahora, te agrego otra. Viste, hablábamos que Basterra no había tenido participación en esto. Bueno, ese que firma la resolución. Sí, pero sale del ministerio. Invoca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, como si el único alimento que tuviera la Argentina fuera la carne vacuna, porque ojo, lo único que se prohíbe por 30 días, y la verdad que es un despropósito. Y me pregunto, Uruguay, Brasil, Paraguay, que producen carne, que también tienen un problema de subsistencia. Por favor, es un problema lo dijimos 1000 veces, que no tenemos moneda. En pesos todo es caro, por más que el precio de la carne, por distintas razones, haya aumentado prácticamente, se duplicó el valor en un año. Néstor, pero además yo sigo tu comentario de hace un rato. La cuestión impositiva es central en estas cosas. Bajale 40% de impuestos al rubro y vas a ver cómo bajan los precios. Pero bueno, tampoco el gobierno tiene la manta larga, como la tiene cortita, tiene que seguir recaudando porque si no el agujero a Guzmán le aparece por otro lado, ¿no? Claro, y ojo, que cuando hablamos de aumento de la carne vemos en los comercios que te entregan factura, en pequeñas carnicerías del barrio, del interior, bueno, hay todo un mundo de economía negra en la carne que hace décadas que, creo que no es que no se le encuentra la vuelta, se sabe cómo encontrar la vuelta, pero nadie quiere aplicarla por costes políticos, que es evitar la venta en medias reses o ahora en trozos de 32 kilos, como estableció el gobierno hace poco, para ir a seleccionar los cortes que van al mercado interno de la exportación, porque no todo lo que se exporta es lo que se come internamente. El asado, por ejemplo, no hay exportación de asado. Néstor, hablando de manta corta del ministro Guzmán, ayer hubo una licitación para tomar fondos, se buscaban 306.500 millones, se tomaron 249.000 y pico, un agujero, una brecha de 57.398 millones que fueron cubiertos en parte, porque quedaron 22.000 y pico a la intemperie todavía, fueron cubiertos con un colchón por sobretomas de otros momentos. La cuestión de las tasas, algún diario dice, bueno, no las quiso levantar. Bueno, pagó efectivamente una tasa bastante salada, pagó aproximadamente 38% anual. Está ahí, en línea con la inflación. Eso es para los vencimientos de corto plazo y llegó al 40%, pero bueno, son tasas negativas. Pero por otro lado, Hugo, lo que está claro que Economía no quiso convalidar tasas mayores, es que la oferta cubría prácticamente lo que vencía, fueron 300.000 millones de pesos, y bueno, optó por tomar 250.000 millones menos, como vos decías, porque estas licitaciones son con indicación de precio. Si las tomás esos montos, convalidás mayor tasa. Bueno, y hablábamos de dólares hace un ratito, y obviamente los dólares, como decía ayer el presidente en un audio que yo pasé, los dólares vienen por el comercio, y el comercio en el mes de abril le dio unos cuantos dólares de más al ministerio o al Banco Central, algo que hoy el diario Ámbito Financiero, por supuesto, destaca en tapa. Es una muy buena noticia, por suerte, pero... Es buena noticia, pero atenti, las exportaciones en abril subieron 41%, números redondos. Pero de ese total, los precios aumentaron 25% y las cantidades 12%. O sea, hay el doble de aumento de precios que de cantidad, lo cual es bueno, pero
Esto es básicamente soja, maíz y parte de la cosecha fina que todavía no se puso en marcha. Y también carne también influye ahí. Las importaciones, hubo por otro lado, subieron más 61%, y ahí se da la inversa, la cantidad fue mucho mayor que el precio, y esto explica que muchas empresas aumentaron importaciones, especialmente de Brasil, en previsión de que más adelante el tipo de cambio no siga planchado como hasta ahora. Bueno, estos serían, el tema del superávit, el tema financiero, los dos temas centrales de los números de la economía del día de ayer, salvo que haya aparecido alguna otra estadística que yo no anoté por acá. ¿Vos tenés algo? No, salió un dato que el precio de los autos, 0 kilómetros, en un año subió 66%, que es más que la inflación. Pero sobre todo está un poquito encima de la suba del dólar oficial, que fue, está 12 puntos más arriba del dólar oficial. Y descubrí cuál es el cambio de ganancias a empresas, vos me decís cuándo. Pero no, vamos a ir a una nota que teníamos prevista y teníamos, por ahí tenemos alguna dificultad en el enlace, así que dame ese dato, dale. Bueno, ¿te acordás que había 3 escalones para la aplicación de ganancias? Y se habló de que, las pymes estaban beneficiadas. El escalón de facturación hasta 5 millones de pesos queda igual, 25% va a pagar de ganancias las empresas. Pero el segundo, que era entre 5 y 20 millones, ahora se amplía a 50 millones con una alícuota del 30%. Y el último queda igual, más de 50 millones, 35%. Según Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, esto hace que las empresas que paguen el máximo de alícuota sean 5.432. Recordemos que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, iban a ser 17.000 empresas las alcanzadas por la alícuota. Probablemente esto rebane una parte, pero no sé si cambia mucho la estimación de recaudación, que era 320.000 millones de pesos, que es el doble de lo que estimaba el gobierno para cubrir este cambio en la ganancia para asalariados, de subir el piso para que no tengan que pagar este año. Y que, permitime una sospecha, ¿es casualidad que no se haya reglamentado o se está estirando para más adelante, cosa de que venga el aguinaldo, el pago retroactivo de los anticipos retenidos? Me parece que yo me inclino por la segunda opción. Vos sos un mal pensado, un sospechador profesional. Sí, yo también pensé que a Vudú le habían dado un crédito y era un fraude informático, mira vos. ¿Te das cuenta? Ahora tiene suerte hasta en esos casos, Vudú. Salió sorteado. Parece que la culpa la tiene Diego Cabot. Porque ahora, viste, le echar la culpa al mensajero y punto. Mirá, a Diego Cabot, que aparte de ser colega y gran amigo, hace investigaciones fantásticas, le debemos un montón de cosas. La causa de los cuadernos la descubrió él, el laboratorio trucho de Seiza también, y ahora ayer fue la frutilla del postre. El caso de un vicepresidente condenado por la Corte Suprema que cumple prisión domiciliaria, no se sabe hasta cuánto tiempo y por qué, y hasta encima sale sorteado para créditos regalados, porque tasa cero a 30 años, ajustable por salario, es casi lo mismo. Sí, bueno, estaba ahí en la lista, pero de alguna manera lo tenemos que hacer ahora desaparecer porque fue una operación. El diputado Tailade, que es evidentemente un denunciador profesional, dice que Diego Cabot es un mentiroso y que lo que hace es no chequear su información, etcétera, etcétera. Pero claro, le duele que haya descubierto lo de los cuadernos. Pero es así. Le podríamos responder con un título de un libro de Cabot, Hable con Julio, claro, que fue también Diego Cabot con Francisco Olivera los primeros que destaparon la olla de
los bolsos y pagos que había alrededor del Ministerio de Planificación de aquel momento y Transporte. Bueno, ayer se conoció un rechazo de AEA, del Foro de Convergencia, de la Cámara de Comercio estadounidense, de IDEA, de ACDE, dije hoy, y toda la lista, y alguno más debe haber, sobre la reforma al Ministerio Público Fiscal. Nosotros ayer a la mañana hablábamos aquí en el programa con el diputado Mena, que nos contó la dificultad que tiene el oficialismo para conseguir los votos. Porque el otro día, en una votación bastante ajustada en el plenario de Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, lograron imponer el dictamen de mayoría. Ese dictamen de mayoría habilita al tratamiento en el recinto. Ahora, veremos si Massa va a llamar al recinto para esta semana, porque hasta ahora no consigue el quórum. Varios diputados de izquierda ya han dicho que no van a ir, tampoco los diputados cordobeses, tampoco Consenso Federal, que sigue a Roberto Labaña, Eduardo Balibuca, el hombre de Bolívar, muy cercano a Sergio Massa, tuvo que alinearse con sus compañeros de bancada, porque él estaba cerca de Roberto Labaña y tampoco va a prestar quórum. Digo, se le hace muy difícil conseguir el quórum. También Pañi habla de este tema y habla del hecho de que Sergio Massa estaba ninguneando a los opositores diciéndoles que no trabajen en ponerse en contra de la ley. Pero evidentemente la situación da por ese lado. Así que este es uno de los temas, Néstor, que tiene muy preocupada a la dirigencia. Los comunicados son muy explícitos al respecto, porque la seguridad jurídica es el basamento de las inversiones. Y la verdad que es saludable que las entidades empresarias salgan a poner la cara o la firma en estos casos para cuestiones institucionales, no solo económicas. Porque realmente, como está planteada la Constitución de 1994, el Ministerio Público Fiscal es prácticamente otro poder autónomo para compensar a los otros poderes, y realmente que eso esté manejado por los vaivenes políticos, ya tenemos demasiadas cosas, ¿no? Bueno, ayer yo leía unos tweets del ex senador Jorge Lloma, que fue quien redactó la ley del Ministerio Público Fiscal. Sí, los vi, formidable. Después de la Constitución del 94. Pero bueno, eso evidentemente el propio Lloma dice que lo que se está tratando de hacer en este momento es una aberración, porque para nombrar un personaje tan importante como es el jefe de los fiscales, que puede dirigir las investigaciones, a este sí, a este no, aquí pongo 3 fiscales para diluir el poder de uno, o esto sigamos por este lado. Ese es un poco la cabeza de todo este cuarto poder. Ponerlo sin consenso, únicamente con el voto de la mayoría circunstancial del Congreso, efectivamente es algo que no debería ser. Sí, aparte recordemos, Hugo, que Rafael Rafecas está nominado desde diciembre de 2019, hace 1 año y medio prácticamente, y bueno, evidentemente esto que tuvo cierto consenso con la oposición, al cristinismo no le gustó y le viene poniendo palos en la rueda para cambiar. Yo te diría que, Néstor, que la oposición tiene que hacerse cargo también, porque como lo había nombrado Alberto Fernández, se lo boicoteaban. Vamos a hablar del tema empresario, del hecho de la preocupación, con el doctor Máximo Funrush, que fue presidente del Colegio de Abogados y hoy está en el Foro de Convergencia. Doctor Funrush, buen día. Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hugo y Néstor? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. ¿Nos puede contar un poco el sentido del comunicado? ¿Por qué la preocupación empresaria? Bueno, ¿por qué la preocupación empresaria? Hay que tener en cuenta qué es lo que hace el procurador, ¿no es cierto? Porque al procurador por ahí se lo identifica, y esto lo digo desde el punto de vista empresario, solamente con el tema de las causas de corrupción, que no es un tema menor, pero el procurador fiscal tiene a cargo llevar adelante o dirigir o establecer toda la política criminal
en materia de persecución penal. Y esto trasciende en muchas cosas. Hay muchas normas de carácter penal, como por ejemplo, que le llegan a los empresarios, que tienen que ver con, no sé, penal cambiario, penal aduanero, lavado de dinero, medio ambiente, disposiciones en materia medioambiental, ley de abastecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un fiscal muy ideologizado, un procurador fiscal, que es el que dirige a todos los fiscales, que tenga alguna concepción quizás muy ideologizada, ¿no es cierto? La política criminal se puede establecer a veces para perseguir determinadas cosas que puedan llegar a apuntar en determinado momento a poder disciplinar algún sector. Quiero decir, esto trasciende, es de suma importancia para las empresas por las implicancias que pueden tener. O sea, a veces, por ejemplo, hasta hay un caso de alguna empresa que le ha iniciado una denuncia por la Procuraduría de Explotación Laboral, por presuntas, y por ahí quieren procesar a un director de una empresa, totalmente en forma equivocada, ¿no es cierto? Porque después las decisiones esas al final por ahí terminan cayendo, pero por el impulso por ahí de determinados fiscales, las empresas pueden también ser, pueden quedar complicadas. Y esto por eso hace un poco a la seguridad jurídica, a la seguridad de las inversiones en el país, si este cargo no está adecuadamente representado. ¿Y qué pasa con esta reforma? ¿Qué es lo que propone? Propone precisamente que haya un procurador fiscal que pierda autonomía. La Constitución le dio a partir del 94, porque antes del 94 el procurador fiscal dependía del Poder Ejecutivo, lo puso como una suerte de cuarto poder. Y para garantizar esta autonomía fue que se estableció en la ley este famoso tema de la elección por 2/3. Con la elección por 2/3, con el acuerdo, de 2/3 que debe dar el Senado para poder ser designado, requiere un consenso, requiere un acuerdo para que se designe a un procurador que tenga antecedentes. Hoy básicamente lo que ocurre es que además de querer bajarse esta mayoría y llevarlo a mayoría absoluta, con lo cual el gobierno o cualquier oficialismo que tenga más de la mitad en el Senado puede imponer a su procurador, y además de esto lo grave es que para removerlo se mantienen la exigencia de los 2/3, con lo cual, o sea, yo designo a uno por mayoría siempre y después la oposición el día de mañana, supongamos que esté más ajustada o con mejor gane en el Senado la mayoría, no va a poder removerlo si no consigue los 2/3. Pero además... Ahora, doctor, hay otro detalle, que por otro lado el kirchnerismo quiere remover al procurador interino, que es Eduardo Casal, y si no hay acuerdo con esta ley, ahí se podría producir un vacío de poder. No, porque el procurador Casal hoy está designado, porque no fue un capricho del gobierno anterior, del presidente anterior. O sea, desde el momento que se fue Gil-Carbó, hay un sistema de selección que es al más antiguo de los fiscales de mayor de determinada jerarquía. Bueno, era Casal, no es que lo eligieron a Casal, o sea, era Casal o Casal. Y después viene en la organigrama actual, si se fuese Casal, viene otra procuradora. Con este sistema, y acá hay uno de los temas que es muy grave, es que le da la atribución a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Procuración, que es una comisión que lo único que es de seguimiento, pero le da la potestad de, si se sancionase, supongamos por hipótesis la ley, al día siguiente podría la Comisión Bicameral designar al sustituto del caso de vacancia de la Procuración. O sea, le dan una patada a Casal y designan cualquier fiscal, a partir del fiscal general, que tenga una antigüedad de 10 años, que son un montón, y muchos de ellos muy ideologizados. Entonces, ahí está básicamente uno de los problemas. Y además, la comisión... ¿Sí? No, doctor, le quería preguntar, cambiando un poquitito de tema, porque el programa se nos ha apretado, que ya en 2 o 3 minutos tenemos que terminarlo. Es evidente el avance del Estado, en este caso manejado por el gobierno, contra el sector privado. El caso del cese de exportaciones de carne es uno de ellos. ¿Allí ustedes tienen previsto algún otro documento o algo por el estilo? Es probable, ya igual algunas de las entidades, ¿no es cierto?, ya se han referido expresamente, ¿no es cierto? Yo leí documentos de AEA, leí documentos de algunas de las entidades, seguramente en el foro también va a haber alguna declaración en ese sentido, porque la verdad que esa medida, bueno, ustedes lo saben mejor que cualquiera,
que, ¿no es cierto?, repetir los errores del pasado con la experiencia obtenida. Néstor. Y doctor, sí, mi última pregunta. Hace un ratito comentábamos la brecha que hay entre la fiscalización de empresas que pagan impuestos y la vista gorda contra los que están en negro, que en Argentina son muchos. Eso desde el punto de vista jurídico, ¿qué tipo de defensa tienen las empresas frente a la competencia desleal? Y lamentablemente es muy difícil, ¿no es cierto? Porque si esto no lo hace, si el Estado, a ver, esto básicamente, y ustedes también lo conocen bien, es por estas trabas y por esta presión, ¿no es cierto?, que es este esquema burocrático que tenemos en la Argentina, que hace que el costo de ser marginal valga la pena ser marginal, porque son tantos, ¿no es cierto?, la presión tributaria es terrorífica, ¿no es cierto?, y el sistema argentino siempre está diseñado para que uno jurídicamente siempre esté en contravención de algo. Entonces, la gente, ¿no es cierto?, en determinados niveles prefiere siempre estar en contravención. ¿Y qué es lo más fácil? Bueno, cazar en el zoológico, como siempre se dice. Que no tiene una solución en manos de los empresarios, ¿no? Claro. Doctor von Rusch, volviendo al tema del procurador, evidentemente usted nos expresaba muy bien cuál es la postura de los empresarios y por qué. ¿Ustedes notan además que el procurador podría, o el cambio de la ley del Ministerio Público es un poco la punta de lanza para hacer cambios más profundos en la justicia, que obviamente van a generar probablemente mayor inseguridad jurídica y retracción de inversiones? Es que sí, pero lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta en esto, este tipo de reformas, ¿no es cierto?, que no digo que no se puedan hacer reformas, pero cuando son de esta naturaleza, si no se logra hacerlas por consenso, no son reformas duraderas. No tenemos que hacer, la reforma judicial no es la reforma de un gobierno, es la reforma de una comunidad. Son más bien políticas de Estado que se tienen que acordar. Porque si no, entonces viene un gobierno, hace esta reforma, después mañana viene otro gobierno y hace otra reforma, y eso justamente es el problema constante que tenemos de inseguridad en la Argentina desde el punto de vista jurídico. Las reformas estas tienen que consensuarse. Para eso se requieren estas mayorías a veces agravadas para demostrar, mire, acá hubo un consenso. Y fíjense qué complicado que es esto. Ahora cosméticamente por ahí dicen, vamos a admitir algún tipo de reformas en el proyecto. Claro, si admiten reformas en el proyecto, pero si después se aprueba por 3 o 4 votos, va al Senado y el Senado mantiene su proyecto original, porque la única manera que puedan prosperar reformas es si el diputado lo aprueba por 2/3, porque entonces el Senado no puede modificar lo que dice la Cámara de Diputados. Pero como esto ya sabemos todos que no va a pasar, claro, fíjense, cualquier reforma que hagan va a ser de pura cosmética y va a llegar el envuelta en revisión al Senado y el Senado dice, así muy linda la reforma, pero yo mantengo el proyecto original. Y la del estribo, poniendo el foco más amplio, realmente, bueno, es obvio que en los procesos de corrupción y las causas en la Argentina son interminables, pero por un montón de procedimientos que se han ido agregando en cada instancia que hace que, bueno, algunos hasta prescriban. ¿Esto se debe a la justicia o a la política, que es la que define, bueno, justamente ese tipo de procedimientos? Es una mezcla de las dos cosas, pero precisamente la lamentada reforma judicial, no me refiero ahora a esto de la reforma de la Procuración, que tanto se dice la reforma judicial, lo único que consistía la reforma judicial esa era en poner, en lugar de 12 juzgados, hacer 40 y pico de juzgados más, pero justamente estos temas que tienen que ver con cambios en el procedimiento para acelerar los procesos, ¿no es cierto?, eliminar, por ejemplo, apelaciones en el medio y quizás dejar para el final, una vez que se resuelva, para que se dicte la sentencia y no tener 28 millones de nulidades de eso nadie se ocupa. Esta es la clave del tema, o sea, para mejorar los procedimientos, por supuesto que en algunos lugares, en algunas veces hay que generar estructuras mejores en los jueces, en los fiscales, sobre todo con este nuevo proceso acusatorio que se viene ahora a establecer en la justicia federal.
pero por sobre todo se requiere que haya voluntad de establecer modificaciones que permitan hacer los procedimientos más ágiles, y las reformas judiciales que propone este gobierno no apuntan ahí. Doctor von Rusch, muchas gracias por haber conversado este rato con nosotros. Le mandamos un abrazo, muy amable. Igualmente, un gustazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Máximo von Rusch, entonces, del Foro de Convergencia Empresarial, un abogado muy reconocido y obviamente sobre estos temas que son de gran preocupación. El presidente de la Nación habló esta mañana, criticó a los que hacen negocios y se olvidan de los argentinos. Se refería a los productores de carne. Y defendió obviamente el cepo. Bueno, Néstor, el cepo a la carne, ¿no? Justamente eso me refería, mirando un poquitito la resolución de Agricultura. Obvio, la cuota Hilton queda fuera. Menudo problema hubiera sido haberla incluido, ¿no es cierto? Sobre todo porque trae dólares, trae divisas. Néstor, nos tenemos que ir porque nos hemos pasado unos minutos, gracias a la gentileza de la radio, para poder terminar correctamente una nota que te había demorado algo. Así que te invito a despedirnos hasta mañana. Vos, en tu caso, hasta la semana que viene. Que tengan buen fin de semana y nos encontramos en la próxima, entonces. Bueno, y yo le digo mediante. Ahí está. Le digo a los oyentes que en un rato el presidente va a estar en contacto con los gobernadores por videoconferencia y que allí se van a terminar de delinear lo que será el cierre de del país a partir de mañana. No va a ser un cierre 100%, pero se procura que las restricciones sean muy, pero muy fuertes. Con este gran rumor que corre, que la ciudad de Buenos Aires cerraría durante las fines de semana. Ahora yo pregunto, ¿el virus sabe que no hay que contagiarse durante la semana y sí durante los fines de semana? La verdad que no se entiende. Si es marketing, muchachos, mejor no hagan nada, ¿eh? Bueno, que parece, por lo que se sabe hasta ahora, que se dejó trascender oficialmente, bastante cosmético. Yo no sé si con 2 días de cierre total vos cortás la curva. No pasa nada. Bueno, a los oyentes gracias, a la radio gracias. Mañana a las 8 de la mañana estamos aquí con más periodismo a diario. Que la pasen bien, que tengan una linda jornada. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.